En los antiguos reinos se confundía la fortuna personal de reyes y señores con la posesión de tierras, concepto que empezó a evolucionar con la aparición de las monarquías. En los predios rurales tenía una gran importancia la propiedad de los terrenos boscosos. Pero el bosque no poseía el actual valor paisajístico, como sostén frente a la erosión y moderador del clima. El bosque era un patrimonio, el proveedor de materia prima para muchas de las necesidades bélicas y de transporte. Gracias a ese hecho, paradójicamente, muchos bosques se han salvado de ser transformados en terrenos agrícolas. Este es el caso de la Sierra de Cazorla, actualmente incluida en el importantísimo Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, en Jaén, tradicionalmente considerado provincia marítima por su dependencia de la antigua Armada, que lo mantuvo como importante reserva maderera para la construcción de naves y de buques. Este conjunto montañoso, que encierra el nacimiento del río Guadalquivir y también del Segura, contiene uno de los más importantes conjuntos forestales de la península ibérica, con especies como el pino laricio o el negral, encinas, madroños, coscojas, saucos, sabinas y pinos carrascos. Antaño, auténtico coto para las necesidades de la marina. No solamente Cazorla, que es la más conocida efectivamente, ha servido como reserva de madera para la Marina Española, sino en realidad toda la Sierra Penibética, que es una de las sierras que separa lo que es Andalucía del resto de España. La Sierra de Cazorla tradicionalmente ha servido efectivamente de reserva de madera para la Marina, teniendo en cuenta que España, como provincia, como nación marítima, ha tenido, cuando era un imperio, ha tenido una flota importantísima de marina de guerra y entonces necesitaba una gran cantidad de madera. Entonces Cazorla en 1748 se la llegó a nombrar provincia marítima, a Sierra de Cazorla y de Segura, ahora mismo lo que conforma el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Precisamente en esa época la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas era una zona de la vegetación autóctona, era de quejigo. Esa es una muy buena madera, que era la que utilizaron para precisamente la Armada, y cuando se quedó sin vegetación, las zonas sin vegetación fueron repobladas, unas de forma autóctona y de forma natural por pino autóctono y otras por pino ya alóctono. Entonces ahora mismo la vegetación de varios pinos, sobre todo nigral y laricio, que hay en Cazorla, es fundamentalmente de repoblación. Un texto de principios de siglo describía así algunas de las actividades que se desarrollaban en Cazorla. Su huerta es sumamente pintoresca y fecunda. Abundan los huertos, deliciosos jardines y muchas fuentes. Produce aceitunas, cereales, madera, ganado, carbón, nueces, higos y otras frutas. La villa de Cazorla posee fábricas de electricidad, jabón, carburo y sobre todo aceite y harina, movidas a vapor y a salto de agua. En su término existen algunas salinas y se cazan jabalíes, corzos y cabras montesas. En el siglo XX, la Guerra Civil Española, como la Guerra Mundial en el continente europeo, provocaron un turbulento cambio en el paisaje físico, social y humano. En la España de 1936, en los primeros meses de la guerra, la escasez apuntada en productos como las materias primas textiles, el papel, el algodón, los fosfatos agrícolas, así como la energía, incluido el carbón, planteó la búsqueda de alternativas y suministros que a veces se realizaron a costa de los recursos naturales. Pero mientras en el lado republicano, que comprendía sobre todo zonas urbanas e industriales, escaseaban los alimentos, en el nacional, más agrícola, se echaban en falta los productos industriales. Al finalizar la contienda, y con un saldo de sufrimientos y de dolor,
Una de las secuelas más importantes afectó a la actividad agraria. La caída del sector industrial, la dificultad de los suministros y de las materias primas, la desaparición o el exilio de una parte importante de los cuadros más cualificados, además de la intensidad de las destrucciones, empujaron a una parte de los españoles hacia el medio agrario, disminuyendo la población industrial. El conflicto destruyó, entre otros, más de la mitad del parque ferroviario y las 3/4 partes de los vagones de viajeros, y casi todos los tendidos y vías férreas. Se destruyeron totalmente 250.000 de viviendas, mostrándose muchas otras gravemente dañadas, según estimación de Manuel Tuñón de Lara. La ganadería se perdió en sus 2/3 partes. Cayó la población industrial y agrícola, la renta nacional disminuyó en 1/4 parte y las devastaciones fueron inmensas. Cuando se evalúan los intensos daños de un conflicto de estas características, no siempre aparecen referencias a las destrucciones del patrimonio cultural. Igual que en la reciente guerra de la ex-Yugoslavia, el conflicto ha afectado directamente a espacios y obras fundamentales del patrimonio de la humanidad. También en la Guerra Civil Española, la intensidad del conflicto puso en peligro un importantísimo patrimonio. Veamos un ejemplo. Guernica se ha convertido durante muchos años en un símbolo de los horrores y de las devastaciones de la guerra. La ciudad fue casi destruida por un intenso bombardeo alemán. Entonces, no se valoró con la intensidad actual su importancia desde el punto de vista natural. La actual Guernica se encuentra al fondo de la ría que recibe su nombre y el de Mundaka, que compone en la actualidad el Parque de Urdaibai, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en el año 1984, que es uno de los lugares más valiosos de la naturaleza cantábrica. Urdaibai es un estuario fluvial de unos 12 kilómetros de longitud, enmarcado entre el monte Soyube, de casi 700 metros de altitud, y el cabo Machichaco, y el monte Oiz, de más de 1000 metros, y los núcleos costeros como Bermeo, Mundaka, Laida y el Ansove. Dos ríos, el Oca y el Golaco, se unen cerca de Guernica a través de una marisma. Una variadísima vegetación y las condiciones de este humedal dan lugar a uno de los espacios con mayor riqueza en aves de todo el País Vasco, además de la presencia de una gran variedad de peces y mamíferos como el tejón, la jineta, el zorro o el bisón. Lechuzas, águilas, milanos, azores e incluso águilas pescadoras aparecen en este entorno. Desde el punto de vista paisajístico, Urdaibai apunta a unas características singulares con una ancha ría que en su desembocadura acaba en la emblemática isla de Ízaro, la más grande del litoral vasco. La evolución del paisaje es notable en algunos de los antiguos pueblos cercanos a la capital de España, destruidos por la Guerra Civil. Estas imágenes corresponden a una inauguración de viviendas en el año 1944, en lo que era calificado como Extrarradio Agrícola de Madrid, y que actualmente se corresponde a lo que es Aravaca, un barrio de la capital de España de naturaleza residencial, donde las actividades agrícolas se han visto erradicadas tras su conversión en suelo urbano para viviendas, muchas de ellas unifamiliares, y dentro de un urbanismo en el que destacan las diferentes etapas de modificación del paisaje. Ciudades como Barcelona, Valencia,
Castellón y también Palma de Mallorca, Pamplona o Valladolid sufrieron bombardeos, igual que muchos pueblos situados al oeste de Madrid y la propia capital. Una de las más importantes devastaciones tuvo lugar en Brunete. No siendo la iglesia, todo y una casa allá arriba. Lo demás todo en el suelo. Mientras las tropas del ejército de Franco rodeaban Madrid por el Jarama, Usera y Brunete, los republicanos iniciaron un ataque por sorpresa, conquistando Brunete. Pero los nacionales se reorganizaron apoyándose en su dominio aéreo gracias a la aviación, pasando a la ofensiva. Durante una decena de días, la lucha fue extremadamente encarnizada, debiendo retroceder los republicanos a sus iniciales posesiones. La batalla se saldó con cerca de 40.000 muertos entre ambos bandos y un territorio devastado. Donde vivo yo, que es donde teníamos las dos casas grandes, pues hicieron para los presos que estuvieron presos ahí, y hicieron allí 2 naves en el terreno mío. Y ya digo, y si lo he querido la casa, la he tenido que pagar, porque no me despropiaron el terreno, pero las casas las he tenido que pagar. Y se quedaron 3 mulas, 2 casas grandes, y ya no sé cuánto más. Brunete, el pueblo que durante nuestra cruzada y guerra de liberación fue escenario de una inolvidable página de heroísmo, está siendo reconstruido como otros tantos lugares de España por la Dirección General de Regiones Devastadas. En esta reconstrucción, donde encuentran trabajo muchos obreros, se procura que las líneas de arquitectura conserven el carácter tradicional y al mismo tiempo se tiende a dar viviendas sanas, cómodas y confortables a nuestra sufrida población campesina. La vida de paz y de trabajo vuelve al agro español. En los años 40, Brunete se reconstruyó totalmente acorde con los criterios urbanísticos y la filosofía del régimen. Hoy, su diseño nos remite a una simbología de posguerra en muchos de los elementos. ¿No lo habéis entendido? ¿Qué es? ¿De qué es? De una guerra que hubo hace muchísimo tiempo. Pues yo no había nacido tampoco. Bueno, y tú todavía tampoco. Nuestros abuelos, algunos conocieron esa guerra. Pero ya aquí ya no hay guerra, ¿verdad? Y todo este pueblo con la guerra quedó destruido y lo volvieron a construir. Iba andando de aquí a Madrid. Y venía andando desde Madrid aquí, porque había que venir a trabajar para comerse el coscorro. Sin embargo, el actual Brunete ha pasado de ser una población fundamentalmente agraria a pueblo residencial influido por la proximidad de la urbe madrileña. Uno de los escenarios más devastados por la guerra civil fue la ciudad universitaria de la capital. Al final del conflicto, solo quedaban montones de ruinas en un paisaje de destrucción y de horror. El antiguo hospital clínico fue escenario de batallas cuerpo a cuerpo, cuya memoria todavía hoy aporta escalofríos. En un parque como el madrileño de Rosales, aún pueden distinguirse estas estructuras de piedra que se corresponden a antiguos puestos de ametralladoras y búnkers como los que han dejado su huella en los antiguos frentes de Aragón o en las proximidades de Madrid.
Las durísimas condiciones de la posguerra plantearon hondas modificaciones en el paisaje, tanto físico como social. La falta de suministros alimenticios, las dificultades para el acceso a mercados exteriores, las importantísimas restricciones energéticas impusieron una agricultura de características casi artesanales, en el que se llegaban a cultivar tierras marginales, se comercializaban productos como las mezclas de aceites, el pan de diversos cereales y procedencias, los sucedáneos alimenticios y ciertos cultivos que en su momento podían ser considerados útiles en una etapa de autarquía y prescindibles años después por su escasa rentabilidad. Los niveles de mecanización eran bajísimos. Estas imágenes de extracción del corcho en Extremadura nos aportan una referencia. Se trataba de una actividad tan artesanal como la de la recogida de juncos para la fabricación de cestos de mimbre y otros utillajes. Como también se trató de obtener fibras textiles a partir de la transformación de variedades de cactus. Paradójicamente, esa variedad en unos cultivos de naturaleza casi artesana y en condiciones muy precarias aportó una gran diversificación en un paisaje de cultivos dentro de una economía de dificilísimas condiciones de vida para buena parte de la población. Fueron años, además, donde se repitieron los ciclos extremadamente secos con algunos años húmedos. Las imágenes que contemplamos fueron tomadas al final de los años 40 en un lugar hoy tan céntrico como el Puente de los Franceses, en Madrid. El río Manzanares, un afluente menor del Tajo, del que se mofaron irónicamente escritores y humoristas, se desbordó anegando territorios que antaño pertenecían a la periferia de la actual urbe. Cuesta mucho distinguir aquel paisaje urbano del actual. Frente a la sequía y con una necesidad de abastecimientos a la población, y al principio de los años 50, se puso en marcha un plan de construcción de embalses. Para superar también las fuertes restricciones de energía eléctrica que se padecieron hasta 1955. En los años 40 y 50 se mantenían todavía con una gran vitalidad actividades ligadas a oficios tradicionales. Este sería el caso de las salinas, presentes en muchos lugares de la geografía española. Las imágenes que contemplamos pertenecen a las salinas de Ibiza en el año 1945, en las que la extracción de la sal se realizaba a través de un proceso semimanual, con presencia de abundante mano de obra. En el caso de Ibiza, la elaboración de la sal permanecía como un elemento de identidad de su paisaje y de su población. Las familias tenían derecho a una cantidad de sal al año desde tiempo inmemorial. Por entonces, se trataba de una sociedad aislada y muy tradicional, ajena a las transformaciones de los años posteriores que analizaremos en otro capítulo. La característica más importante de aquel paisaje de posguerra era su tono absolutamente rural, incluso en zonas con alguna tradición anteriormente industrial o artesanal. Por extraño que actualmente pueda parecernos, en el maresma barcelonés, hoy con una alta densidad de población en actividades de servicios o industriales, se destacaba entonces con evidente orgullo su capacidad para obtener una gran cosecha de patatas. La escasa urbanización de la España de tiempos aún recientes planteó otro tipo de relación entre el ciudadano y su entorno, que constituía no solo su marco de existencia, sino que también era su forma de vida, su recurso de subsistencia. Como venía a ocurrir en muchas comarcas con bosques sobre los que se tenía una alta valoración y estima, lo que favorecía una relación más directa y un permanente trabajo de cuidado del propio bosque, aun cuando los medios técnicos
parecían muy escasos. Por contra, no había la conciencia de precariedad que hoy se tiene sobre el medio natural. En aquella época, actividades que hoy nos parecerían escandalosas desde el punto de vista ambiental eran presentadas desde perspectivas normalizadas. Imágenes como las que contemplamos relatan en una crónica de la época, años 40, una cacería de cabras salvajes en la isla de Mallorca. Se podían presentar bajo el prisma del tipismo porque aún era posible un cierto equilibrio entre la presión de la creciente humanización y el entorno natural. Desde hace 30 o 40 años, cuando empezó, al menos en Andalucía, la época de la industrialización, es cuando realmente han empezado los problemas ambientales en nuestra región. Entonces la sensibilidad ambiental es cuando realmente ha empezado a calar en las personas. Naturalmente antes no existían los polos industriales, no existían las playas con ese desarrollo turístico tan feroz, digamos, que existen ahora mismo, y entonces la persona humana, creo yo, que donde más siente la percepción más importante que tiene desde el punto de problemas ambientales son precisamente las producidas por un lado la contaminación y por otro lado la pérdida de riqueza paisajística. El bosque y sobre todo el jardín fue el ideal estético y paisajístico en civilizaciones como la de Persia, Babilonia o Egipto. En cambio, en otras civilizaciones como en la Edad Media fue realmente despreciado. En nuestros días, los llamados urbanitas, tenemos una predisposición especial a valorar aquello que tiene que ver con la naturaleza y el entorno. Los bosques, y fundamentalmente los parques, han sufrido una evolución creciente en nuestros días. El propio concepto de parque urbano o periurbano, está en permanente cambio. Conoceremos algunas experiencias en ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Málaga y Murcia para conocer la importancia de sus parques urbanos y periurbanos.